Bienvenidos, coleadores y público aficionado y grandes personas amantes del coleo. Toros coleados, deporte internacional. Hoy, otro nuevo programa de nuestra columna del coso al tapón. Aquí hoy estaremos dándoles lo mejor de lo que podemos sentir sobre el coleo. Sobre todo, tendremos hoy un programa donde vamos a hablar sobre cómo está el coleo de hoy. Cómo está el coleo de hoy, que es algo que nos interesa a todos. Realmente debemos pensar de que el coleo es algo que nos interesa a todos y por ende debemos cuidar mucho realmente el espectáculo, la seguridad y algo que viene mucho fallando, que es el nivel técnico de nuestro amado deporte. Debemos sentir que el coleo realmente es algo que va creciendo, va engrandeciéndose. Está como esos potros que están pidiendo carrera. ¿Está bien? Pero tenemos que crecer y tenemos que hacer y llevar un espectáculo de calidad para el mundo. Por eso hay que cuidar el espectáculo que damos. Quizás yo soy un poquito insistente en eso y algunos dirán, bueno, ¿y quién es este viejo que tanto exige, que tanto cree? Porque bueno, algunos piensan de que uno no ha pasado por el coleo, pero realmente en mi caso, yo nací realmente en este ambiente. Andaba desde muy pequeño con mi padre. Y mi padre sí es verdad que dio toda su vida al coleo. E inclusive en el coleo federado, para que realmente fuera el espectáculo que se esperaba, Simón Infante buscó a mi padre para hacer esa dupla y llevar siempre el espectáculo correspondiente. Mi papá era prácticamente una persona muy, pero muy amante de las faenas del llano. Un gran enlazador, un gran coleador, pero también, bueno, un amante del bozal, de la rienda, de cómo se siente un caballo y qué se necesita para colear un toro. Y cuando hablamos de un toro, así como dice el verso del Catire Carpio, el coleo es grandeza del folclore. Es donde el hombre demuestra la astucia con el valor para colear un toro cimarrón. Y esa es la verdad. Es decir, realmente nunca el coleo fue preparado para llevarlo a estos niveles que estamos viendo de que estamos coleando maute. Yo hoy voy a empezar este programa indicando de que una de las cosas de que yo realmente siento orgullo es porque logré finiquitar un libro dedicado a mi padre que realmente abarca lo que es la primera etapa para mí del coleo. Ya vamos a hablar de las etapas del coleo que yo divido. Algunos de ustedes no lo conocen este libro, bueno, ¿verdad? Este libro realmente, bueno, sale en Amazon, no ha llegado a Venezuela realmente el problema que tenemos. Y ahí tenemos que ver realmente toros coleados, deporte internacional, desarrollo histórico de Venezuela, volumen 1. Este primer volumen abarca los años del coleo federado desde 1959 a 1970. Todo lo que ocurrió, todo lo que se hizo en ese tiempo y todo lo que pasó en ese tiempo. Tiempos duros, muy, pero muy duros. Pero tuvieron un factor común.
que nunca dejaron caer la calidad del ganado. Y aunque fue una etapa como yo la he vivido, y para eso me voy a ir a este libro, ¿está bien? Donde en sus páginas 66 y 67 yo hablo de las 3 etapas del coleo, ¿verdad? Hablo de la primera etapa, la segunda etapa y la tercera etapa. Voy a permitirles leer que abarca estas etapas, pues. En la etapa 1 de 1959 a 1970, las características de la competencia era, primero, una exigencia muy alta, porque estar en una manga en aquel momento realmente, bueno, requería ser un jinete de mucha envergadura, como nosotros decimos. La agresividad muy alta. Esta etapa se caracterizó porque los 30 metros primeros de la manga se consideraban la zona de pelea. Es decir, el juez en esos primeros 30 metros era libre. Allí el que agarrara la cola o el que saliera con el toro. Es decir, una etapa muy dura. Pero si el ganado hubiera sido manso, bueno, eso hubiera sido un desastre, pues. Se hubiera matado si estuviéramos en esa etapa hoy. Si lleváramos esos 30 metros de pelea libre, libre, de pelea, realmente, bueno, se verían cosas que no quiero ni pensar, pues. Pero en aquel entonces, el ganado que salía era ganado muy bravo, pero muy bravo. Toros realmente pero muy realmente, que salían y se buscaban, toros cimarrones, pues, toros matreros, como se dice en el llano. Es decir, toros que realmente salían buscando a veces los caballos, como salían buscando y volando, pues, y volando. Nadie se paraba en la puerta, así tan abiertamente, porque no sabía lo que iba a salir. A veces salía un toro de esos criollos, que era cónfiro, toros de esos más o menos que vienen de descendencia del ganado de casta, porque realmente en Venezuela, en esa época, pues en los años 40, realmente hubo mucho ganado media casta, y eso viene porque hubo ganadería de lidia que tenía el presidente Gómez, y eso se ligó mucho, pues, y hubo ganado de casta y ganado de media casta, y esos toros, bueno, se levantaron a toda leche, pues. A la agresividad en esos 30 metros de pelea era muy alta. Se requería mucha destreza, muy necesaria, y caballos prácticamente con un conocimiento y muy resistentes. Caballos vaqueros, realmente que supieran manejarse con toros bravos y rápidos para voltearse si un toro de esos se le venía a uno de frente. Ahora, ¿cómo era el reglamento? El reglamento, bueno, tenía sus fallas. Yo lo coloqué aquí como un reglamento que necesitaba ver los comienzos y era de nivel medio. Y era enfocado más que todo a los requerimientos, que era lo que enfocaba Simón Infante, que se pudieran dar las coleadas, que hubiera coleadores capaces y que hubiera un espectáculo. Ahora, el tercer campeonato nacional que fue en Valencia durante los Juegos Nacionales, categoría A, fue un campeonato de 4 días y quedó campeón Carabobo con 19 puntos en 4 días. Imaginen ustedes, había toro, por lo menos el primer día, el único que coleó un toro, fueron 2 que colearon un toro. Fue Chucho de Martínez de Aragua, que hizo un punto, y el ñero Guillén de Carabobo fue el otro que hizo otro punto. Para que ustedes vean la calidad de ganado, o la calidad, pues bueno, había que decir el espectáculo que daba el ganado. De eso estábamos hablando, pues. Ok. El ganado era un ganado en peso, pero muy bravo, y prácticamente no lo coleaba mucho. Eran toros de 2 o 3 caídas, máximo. Muy difícil un toro que lo colearan 4 o 5 veces, pero sí había.
sí había. El espectáculo era excelente, de bueno a excelente. Y en esto tengo que detener y decir lo siguiente. Una de las cosas que yo resalto aquí es que realmente la gente piensa, o los muchachos de hoy en día piensan, que el coleo del pasado era un coleo quizás como fastidioso para ellos, pues. Pero es todo lo contrario. En Venezuela había toros coleados de enero a diciembre. Y eso era porque había fiestas patronales donde los toros coleados era el principal espectáculo. Prácticamente el pueblo no quería fiestas si no había toros. Entonces, por ejemplo, mi papá, que tuvo mucho tiempo alquilando ganado y que prácticamente sentó una cátedra en eso de cómo ser un buen alquilador de ganado. Primero, de que el ganado tenía que ser fresco. ¿Está bien? Tenía que ser fresco. Y en ese momento hubo sociedad con Juan Lavieri, que mataba 200 reses diarias. Era la época en que la Venezuela, bueno, tenía mucho ganado de ceba y se conseguía ganado. Pero en ese tiempo, cuando empezamos de los 50 a los 60, había mucho ganado criollo y mestizo. Y ese ganado mestizo, prácticamente, bueno, a veces salía un cebú y uno decía, bueno, me salió bien porque este se espaleta. Bueno, se espaleta, no, había que culiarlo porque eran toros de 25, 30 arrobas. Entonces, había que tirar puras coleadas buenas. No, nada de eso. Ahora, una de las cosas que yo veía ahí es que los coleadores estribaban largo, no como ahora. Yo veo casi que los goleadores están a punto de ser jockeys. ¿Está bien? Y eso es una crítica personal. No sé qué será también, porque yo prácticamente me quedé asombrado porque hay buenos goleadores, y yo sé que hay buenos goleadores, porque han pasado por la manga allá de nosotros, allá en el Amparo. ¿Está bien? Y hemos visto goleadores buenos, por lo menos allá los Azuajes tuvieron su estadía y bueno, y Ali y Neo son un par de goleadorazos, ¿está bien? Eso los vi yo coleando, igual que los Aguilera, los Alfonso, los Díaz Martínez, Confiro, no. Y hablamos de Lara, bueno, realmente decimos de que, por ejemplo, ese campeón que fue José Adrián Torrealo era un hombre con una fuerza tremenda, ¿no? ¿Está bien? Y era un coleadorazo, coleaba dos manos muy fuerte. Bueno, entonces, siguiendo con el recuerdo, se coleaba de enero a diciembre. En enero, bueno, prácticamente se respetaba un poquito, ¿está bien? Pero inmediatamente comenzaban a hacer toros en todas partes. Ya en febrero, por ejemplo, nosotros teníamos la feria de Maracay en febrero y marzo. Pero abril era la feria de Valencia y mayo era la feria de San Felipe, la feria de mayo. Pero mientras tanto, había toros, por lo menos en Cagua, coleábamos desde diciembre y pasábamos a enero coleando. 10 o 12 tardes de toro en las mangas. En las mangas no, en las calles de los pueblos. Y se metía puro toro bravo, porque la gente del pueblo pedía eso. Y había que tirarles toro bravo, porque si no, no devolvía, no se devolvía el toro para el corral. Ok, porque la gente confiro, la gente era realmente la fiesta del pueblo, como se ve en España, que la gente tira el toro de lidia hasta las calles, pues. ¿Está bien? Nosotros tenemos en parte históricamente algo de eso, pues. Entonces, coleábamos en Cagua, después en febrero nos íbamos para Turmero, después venía la feria, ¿está bien? Ya para marzo teníamos, bueno, para abril estábamos en feria hasta mayo, pero después de julio empezaba San Joaquín, Mariara, estoy hablando del centro, Mariara, San Joaquín, Naguanagua, prácticamente esas fiestas pegaban todas. Y por el otro lado, en agosto pegaban dos grandes, Guacara y Villa de Cura. Guacara y Villa de Cura eran fiestas muy, pero muy, digamos,
donde asistía mucho jinete, mucho llanero. Primero porque teníamos una romana en Valencia y teníamos una romana en Villa de Cura, si había, donde paraban los arreos que venían del Guárico y del Apure. Y en esa época el matadero prácticamente tenía unos buenos potreros y entonces ahí se paraba el ganado. Es decir, que había mucho ganado y en esa época, bueno, entonces se coleaba julio, agosto, en septiembre Santa Cruz y las Mercedes del Llano. ¿Está bien? Y para el otro lado tenemos a Doaca. Las fiestas de Doaca, oh, pero vale, eso era un espectáculo prácticamente. Entonces, los coleadores, cuando en el año 59, antes inclusive, porque eso empezó desde el 57, después que hubo el que colearon en Caracas, fue la idea de ir aglomerando los coleadores para llevarlos a un campeonato nacional. Y el reto fue que en el 59, ¿está bien? Tenían que tener el primer campeonato porque en el 60 venían los primeros Juegos Nacionales y el coleo iba a estar presente. Y esa fue la labor que le dieron a Simón Infante. Entonces, en ese entonces, realmente, como estábamos diciendo, había mucho espectáculos que eran familiares. Y por lo menos uno iba a cualquier lado, por lo menos en octubre, uno iba para la villa, para Huigüe. No, chicos, eso eran 8 días de toro allá con los Alfonso y bueno, y si no a Santa Cruz, bueno, estaban los Rivas y en Palo Negro los Díaz Martínez y en Turmero, bueno, digamos que bueno, fiesta por todos lados, fiesta, sancocho y el coleador, bueno, prácticamente su labor de llano comenzaba prácticamente en marzo y abril y en mayo tenía que estar en vaquería, pero después de la vaquería en septiembre se venía coleando por todos esos pueblos hasta diciembre, pues, está bien. Entonces se nació pensando de que el coleo es y será una fiesta del pueblo y una fiesta para el pueblo. Pero eso sí, el público del coleo es muy exigente. ¿Qué problema se nos ha presentado? Bueno, en la segunda etapa del coleo, del 70 al 2000, es la etapa más bonita del coleo. Y es la etapa donde realmente se le brindó mucho cuidado a la parte técnica. E inclusive, yo creo que se fueron formando jueces poco a poco, inclusive yo fui juez nacional, pero entre los jueces nacionales, al principio, cuando se comenzó en la primera etapa, no llegaban a ser 10 jueces nacionales. No llegaban a ser. Siempre eran los mismos. Por ejemplo, Tarcisio de Gorrín era un juez que se buscaba en todos lados. Lo mismo que Totón Pérez, pues, Luis Esteban. Y Antonio Mosquera prácticamente era más juez, que bueno, que luego fue federativo y siempre fue federativo, pero él en la parte técnica era buen juez. ¿Está bien? En el primer campeonato nacional categoría C en Ciudad Bolívar, el juez de la competencia, que él manejaba toda la competencia, fue Simón Infante. ¿Está bien? Entonces, en la categoría de quién iba a ser el juez era bastante difícil. Y los capitanes de manga eran muy bien seleccionados. Entonces, bueno, el nivel de competencia del 71 al 2000 mejoró muchísimo. La exigencia fue muy alta, pero había mucho ganado. Mucho ganado. Bueno, y esa fue la época de que el ganado se engordaba muy rápido con aquellas famosas esos tratamientos que daban las farmacéuticas, el ANCO y Lilly, y por otro lado, realmente los pastos cambiaron. Inclusive tuvimos en la Federación Venezolana de Ganaderos, la Federación Venezolana de Ganaderos, a Luis Marcial, a la Fer Marcial, que bueno, que tuvo mucho contacto con el coleo. Entonces la exigencia fue alta, la agresividad fue muy controlada, se cambió, pues se implementaron artículos como el 37, que es
la incorporación violenta. Y no habla de que hay que venirse de allá. No, no, no. La incorporación violenta tiene que ser realmente como es. ¿Está bien? Y a veces en el coso hoy está haciendo. Los caballos muy resistentes y el respeto al reglamento muy controlado. Realmente, para la época en que hasta el año 2000, que es la segunda etapa para mí, hasta el 2000, no había más de 20 jueces nacionales. Por eso es que yo digo, sinceramente, que ahora en la tercera etapa, donde hablamos de 1500 jueces, según me dijeron a mí no me consta, y con este tipo de ganado que no tenemos, que no es reglamentario, el espectáculo que estamos llevando en las redes, en este sitio, donde cualquiera puede entrar y donde cualquiera está buscando lo mejor, no es el más adecuado. Entonces, yo, hoy que he conversado tan sabroso con ustedes, vuelvo a mi cantaleta de que definitivamente tenemos que defender el coleo amateur. Y la federación tiene que fijarse en eso y defender las categorías, pero también el peso del ganado. Y para eso hay que cuidar, o yo propongo comisionadurías. ¿Está bien? Una para el enaltecimiento del caballo de coleo. ¿Está bien? Realmente lo que está entrando de caballos importados es muy bueno y lo que hay en la cría nacional también. Y veremos propaganda y veremos competencias donde se premia al caballo. Y quién sabe qué otro tipo de competencia, porque con el caballo puede ser mejor. Pero eso tiene que ser con jinetes profesionales. Y para eso tenemos que hablar, y yo propuse aquí que la edad para ser profesional tiene que ser 21 años. Antes tiene que estar el coleador en desarrollo. Y la FEBECO tiene que manejar al profesionalismo con licencias. Y ya definitivamente hay que separar a ese poco de coleadores que están en todos los campeonatos y en todas las copas estas, ya como coleadores profesionales. Y que realmente se estimule ese uso de esos coleadores profesionales en las competencias para los caballos, pues, para el caballo campeón, y por raza y por fenotipo y por todo eso. Para eso también tenemos que buscar una comisionaduría de salud y seguridad, sobre todo de la seguridad, porque realmente tenemos que revisar el reglamento y ver realmente cómo mejoramos esto. Y además, el peso del ganado. Si el ganado no tiene el peso, no se tira el campeonato. No se tira. ¿Sí? Es decir, hay que buscar primero el ganado para después decir, vamos a hacer el campeonato. ¿Ok? Entonces tiene que haber un comisionado con el ganado y ese comisionado tiene que ser bastante con gente muy buenas relaciones por todos lados, pero eso sí, si el ganado no tiene el peso, no hay competencia. Hay que ponerse drástico en esto porque el espectáculo que estamos dando es deprimente, es deprimente. Y tenemos realmente un gran deporte con categoría mundial. Y por último, tenemos que reunirnos a hablar de ese reglamento y de ese poco de jueces. Los jueces y ese tribunal de alzada. Los famosos notables, como que les dicen. Eso hay que hablarlo. Yo he visto realmente cómo le quitan campeonatos a muchachos que han coleado y realmente se los quitan de arriba para abajo. Allá fueron a reclamar arriba que los jueces no vieron tal y los notables sí vieron. Eso para mí, bueno, ha sido un desastre. Perdonen, esa es mi forma de pensar. Bueno, amigos, se me ha ido el tiempo y seguimos adelante, cada día mejor. Estamos buscando ayuda y bueno, les recuerdo pues suscríbanse y denme sus comentarios y sobre todo, bueno, el me gusta, aunque sea para criticar, pero esto es para conversar y para ver cómo aprendemos. Ya tuve el primer programa donde invité a mi hermano Mauricio, que tuve la oportunidad de que me vino a visitar. Y voy a seguir adelante ahora
con programas con invitados. Lo mismo, para que lo sepan también, en esto incorporo a la gente de la salud para los animales y también a la gente de los aperos. Grandes amigos míos. Bueno, amigos coleadores, lamentablemente, pues como decía yo, coleadores, este turno ya es historia. Nos vemos próximamente en otra oportunidad y que Dios me los bendiga.